Bom, como o Oswaldo disse, Fernando Orduz quer, em sua gestão, trabalhar muito com a ideia de que a psicoanálise hace fora de consultórios. Então, são duas perguntas. A Oswaldo, que esse trabalho muito bueno que hace em São Paulo, e tem uma informação. Oswaldo trouxe à Sociedade de Psicanálise de São Paulo muitos psiquiatras jovens, muitos, que são muito capazes. Está dando um cambio importante. Há um grupo que vem há anos, que esse trabalho, que eu digo, de persistência histórica de Oswaldo, em Hospital das Clínicas, né? E é verdade, há muitos anos. Isso não é de AGR, é trabalho que vem vindo de militância, sim, importante. E militância da singularidade. Isso é um efeito importante, prático, não? É um grupo muito bueno. Então, a pergunta, Oswaldo, que já conversamos um pouco, que diz algo de duas coisas. Diagnóstico, que a psiquiatria é como se quisesse encontrar a essência, o que é a persona, e diretamente medicá-la. E essa sustentação que parece que tu trabalho é sostener um pouco a angústia de sujeito que vai se cambiando e que os vários eus, não se essa do imediato. Você terminou seu trabalho com a questão do imediatismo. Pergunta se isto que trabalha com tus alunos e sim. Obrigado. E depois pergunto a Elizabeth. Sim. Bom, vou falar em português, que penso melhor. O que acontece é que a psiquiatria mudou muito nesses últimos anos, nas últimas décadas. E ela pretende ter estar ancorada no método anátomo-clínico, que é o sustentáculo científico da medicina, quer dizer, localizar no organismo. Então, esse imediatismo, é com isso que se mede a eficiência e a rapidez da prática médica, que é valorizada. Poder rapidamente detectar algo, porque nas outras especialidades isso é óbvio, é necessário. Se a infectologia tem que detectar o agente infeccioso e em que órgão que ele está comprometendo a vida do paciente, ou a função de algum órgão. Descoberto isso, é só escolher um agente terapêutico e os resultados são imediatos. Não tem nenhuma consideração por alguma coisa e nem importa tanto. Esse modelo, a pessoa, o subjetivo, o intrapsíquico, né? Isso transposto para a psiquiatria, que é essa euforia que as investigações neurocientíficas e os progressos da psicofarmacologia, da neuropsicofarmacologia, sustentam essa ideia, mas escapa, né? Escapa algo, escapa o subjetivo, a pessoa, né, que deixa de ser escutada, a gente tenta recuperar isto, né, e não é uma coisa assim tão difícil, porque o que a gente desvela e recupera é uma coisa dos próprios estudantes e dos próprios médicos que querem isso, né? Parece que buscam a medicina para ter contato com pessoas, né? Se interessar por pessoas e ajudar a promovê-las, né? Então é por isso também que a gente fica como uma esperança e satisfaz uns anseios que são bloqueados com essa postura, né? Não sei se respondi. Obrigado. Houve uma pesquisa no Hospital das Clínicas há alguns anos que a continuidade, isso é tratamento médico em geral, que a continuidade do tratamento é abandonada pelos pacientes. Não. A maior parte. Isso. Justamente por essa questão da transferência, não se
considerar, né? Você considera, Isso pode ser resumido pela impessoalidade, né, que entra na prática, né? Então, essa oposição, pessoalidade e impessoalidade é a chave disso e faz a diferença, né? E para Elizabeth, que lindo trabalho, minha pergunta é sobre este momento que disse que o pior é olvidar. Alguém disse que havia uma cena e no dia seguinte se olvidava tudo normal. Não sabemos, não sei direito o que se passa exatamente, mas eu pensei nesse olvidar, que essa é uma questão da realidade de Brasil e da América Latina, nesses centros, né, nessas cidades que tem dentro da cidade, São Paulo, é uma enormidade, no centro periférico, onde não chega, como dizemos, territórios, né, os territórios que existem, territórios que nós outros não conhecemos, muito pouco, os códigos, mas são sítios que não chegam. O sistema judiciário, o sistema de saúde mental, o sistema familiar muito precário. Então, quando imagino a impotência, por quê? Não podemos mirar com a dificuldade, o ato, a violência, porque não tem como, de onde se apoiar, né? Uma rede se apoiar. Então, eu compreendo que é melhor olvidar. No momento, tem um pedaço meu que eu compreendo, é de sobrevivência. Então, o lugar de psicoanalistas é delicado isto. Porque vamos a esse trabalho, é delicado esta interpretação, até que ponto, né, temos que criar uma rede de sustentação, tem um limite também muito grande. Então, pensando, para pensar esse trabalho, é bem delicado também, porque onde está todo o sistema que suporta isto? Precisa se criar algo. Bueno, gracias a los cuatro, ¿no? En realidad. Sí, mejor. Sí. Tenemos varias preguntas. ¿Sí? Pues. Ya, o sea, ¿sigo? Sí. Ya. Dos cosas quería precisar, que me precisen más bien. Rocío, el objetivo de este trabajo, en el que, si mal no recuerdo, los chicos van a Huancan, ¿no? Yo le decía Huancan, ¿no? Para trabajar con mujeres violentadas, ¿no? No. Quisiera que precisen eso. Y la otra cosa en relación a lo que decías, ¿no? De la red de soporte y sostén, también, ¿no? Cómo ustedes soportaban a través de las supervisiones y los grupos de trabajo a los estudiantes, ¿no? Que iban a la zona, y luego ustedes a su vez eran sostenidas por Cecilia, cómo se reproducía esto. Y yo quisiera pensar, lo pienso y quisiera que sea así, que de alguna manera también las instituciones que ustedes han mencionado, ¿no? El Ministerio de la Mujer, la Universidad Católica y la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, al menos de alguna manera pudimos también contribuir a que este trabajo sea sostenido, sostenible y que se siga dando, ¿no? Nada más. Un poco también teniendo Osvaldo como otro modelo en el cual viejas y presentes discusiones de la psicoterapia o el psicoanálisis son dejadas a un lado, ¿no? Por el futuro del psicoanálisis y del objetivo que es ayudar a las personas. O sea que muchas gracias y los felicito. Gracias. Agradecerles mucho, doctor Osvaldo Ferreira Leite Neto. Es un placer tenerlo acá entre nosotros y ver que en otras partes de Latinoamérica, especialmente en el Brasil, que es un país además tan hermoso, pero complejo también, ¿no? Tan complejo como el Perú, hay de alguna forma pioneros u héroes desconocidos que van luchando día a día por
por hacer un camino y por ayudar, en este caso no solo a los estudiantes, porque a la vez esos estudiantes van a multiplicar las posibilidades de lectura y de ayuda, menos, diría yo, radicales y menos duras y fuertes, que sí es cierto, pueden en algunos casos, comillas, ser eficientes, pero el alma humana trasciende todavía el Prozac. Así que realmente hay que seguir trabajando con una lectura enriquecida por elementos de vínculos, por elementos de comprensión, de solidaridad, ¿no? Realmente muchas gracias a la mesa, a las colegas tan queridas y amigas. Es una forma de militancia, ¿no? Y me recuerda, ha sido casi inmediato, los años 70. Bueno, muchos de ustedes no habían nacido, pero algunos de nosotros ya éramos mayores en los años 70. Y me conmueve enormemente porque creo que lo que hizo la guerra interna era que toda la solidaridad, para algunos la militancia, quedara congelada. Porque no sabía, militar era ponerse del lado de los enemigos y la guerra, hubo mucha confusión al respecto, pero con esos trabajos de tanto, sobre todo, decía paciencia el doctor Ferreira Leite Neto, mucha paciencia, tan lejos, permítame la palabra, tan sacrificado, me hace recordar que quizás todo lo que hemos vivido y los que tenemos recuerdos desde los años 70, ahí incluyo al organizador de este evento, al doctor Herrera, ha valido la pena, Muchas gracias y felicitaciones realmente. Gracias. Yo quería agradecerles a los cuatro, el doctor Ferreira, su trabajo en el hospital con los psiquiatras es de largo aliento, ¿no es cierto? Pero me quedaba con un tema que Magda tocó en términos de cuán delicado son tocar esas defensas, por un lado, y por otro lado, también para el equipo, cómo sobrevivir en la tarea, ¿no es cierto? Cómo la persona que, en este caso son los estudiantes, ¿no? Y ustedes han acortado las supervisiones de cada 15 días a cada semana, ¿no? ¿Cómo sostener a esas personas para que puedan sobrevivir, me refiero internamente, mentalmente, a esta hecatombe de estímulos y de situaciones que son límites, ¿no? Estamos hablando de niños desnutridos, niños violados, niños abandonados, policías que irrumpen a llevarse a los niños. En verdad, cuán frágil es en términos ya de contener, ¿no? La posibilidad de contener sin hacerse añicos el que interviene, y con la posibilidad de estar ahí para que si uno contiene y ellos pueden continuar con su tarea, ¿no? Bueno, creo que es fácil para mí decirlo acá sentada, ¿no? Pero creo que hay un reconocimiento muy fino de que es una tarea muy delicada, ¿no? La felicito y les augurio buenos deseos. Bueno, primero quiero felicitarlas por el trabajo que están haciendo. Las condiciones son realmente, bueno, como la descripción ya dice todo. Ponerle un calificativo a las condiciones en las cuales están trabajando y están tratando de promover algo como lo que están tratando de promover, es ocioso porque son autodemostrantes, ¿no? Así autodescriptivas,
Y yo pienso que realmente sería bueno al interior, estoy hablando específicamente con respecto al equipo que está trabajando, el equipo de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, que sería importante promover algunas reuniones dentro de la sociedad específicamente para este tema y ver cómo se genera algún tipo de apoyo interno a este trabajo. Es decir, yo no creo que puede suceder algo que sea sostenible si solamente las mismas personas que están yendo al campo y trabajando en esto son las mismas que tienen que, bueno, diseñar sí, porque tienen toda la capacidad para diseñarlo, pero soportarlo. Yo creo que es importante y creo que es importante a partir de lo que hemos oído y de los silencios que hemos oído también, que la sociedad asuma esto como un trabajo propio y que se genere a partir de ahí algún mecanismo de apoyo para las personas que estén, para las personas y los equipos que estén dispuestos a hacer este tipo de trabajo que efectivamente es muy difícil de hacer y es muy fácilmente evitable y borrable de la mente por toda la experiencia terrible por la que ha pasado el país unos años atrás, pero que bueno, pues frente a esas cosas se hacen, se toma la iniciativa para tener acciones que estén estructuradas y que puedan llevar a los que no vayamos a hacer ese trabajo a reclutarnos para de alguna manera estar comprometidos con eso también, con ese trabajo, con nuestros colegas que están ahí, que nos están representando. Eso. Gracias. Siempre puedes. Bueno, sí, yo veo la situación indudablemente en una complejidad y con ciertas dificultades que han venido perpetuándose y que lamentablemente se iniciaron desde que surgió el psicoanálisis. La respuesta a todo el descubrimiento tan trascendente, significativo y para cualquier persona desprejuiciada, realmente creo que es una de las contribuciones más significativas, no solamente a la ciencia, a la medicina, sino como se ha percibido claramente en este congreso, que las presentaciones han sido dirigidas no solamente a lo analítico, sino que se les ha dado un lugar muy importante a la cultura, a la sociedad, al arte, es decir, creo que ha copado prácticamente todos los aspectos humanistas e igualmente médicos y científicos de la trascendencia y la importancia del psicoanálisis, que desde el comienzo se vio relegado, y los mismos científicos, muy capaces y con sociedades indudablemente significativas y logros, asumieron una actitud muy hostil y agresiva hacia el psicoanálisis. Y esta situación todavía se perpetúa en una forma que creo que es la siguiente. La admisión o la aceptación al psicoanálisis en el Perú ha tenido indudablemente una trascendencia por una serie de expresiones, voy a mencionar algunas, por ejemplo, de un grupo de colegas que ha tenido la posibilidad de iniciar
un curso y una formación teórica del psicoanálisis en la Universidad Católica. Que es una situación que viene teniendo indudablemente ya cierto tiempo y con resultados indudablemente favorables y positivos. Otro es el Centro de Psicoterapia Psicoanalítico de Lima, que igualmente viene formando psicoterapeutas psicoanalíticos, dando supervisiones y realmente muy interesados en una situación igualmente que no solamente se limite a la psicoterapia, sino que llegue a bueno, esta palabra tan importante de una inclusión social y al mismo tiempo cultural y humanística, ¿no? Tenemos el centro o la sociedad psicoanalítica también de niños y adolescentes, y tenemos nuestra propia sociedad, y espero no olvidarme algo, pero ya han habido ciertas demostraciones, por ejemplo, de que en el Hospital Balizán hay un centro de psicoterapia dinámica que está vinculada indudablemente hasta por nombre con la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, ¿no? Pero donde está el problema, creo yo, es que las facultades de medicina del Perú no admiten todavía lamentablemente, y no solamente para limitarnos en cierta forma, pero que sí es, la situación es dramática y que se viene postergando, que hay una situación en la cual la formación, por ejemplo, dentro de la Universidad de San Marcos, dentro de la Universidad Cayetano Heredia, en la que yo tengo el privilegio y satisfacción de que soy miembro honorario de ambas. Gracias. No, mano, ya te agradezco, Agustito, y le agradezco a Matías. Sino que, bueno, el hecho es que esta situación genera que tanto en estas universidades como en la Universidad de Huancayo, donde también me han dado el privilegio de un honoris causa, pero que es una universidad realmente muy valiosa y que va a tener alcances, pero donde yo voy es que mientras no se haga un reconocimiento oficial y formal y pragmático de la enseñanza del psicoanálisis dentro de la Facultad de Medicina o dentro de las facultades de medicina, porque fíjense ustedes lo que ha pasado con la sociedad. El número de médicos que pertenecemos a esta sociedad creo que es mínima en relación a otra entidad profesional que yo respeto muchísimo y que son los que verdaderamente están en número y también en actividades, que son los psicólogos, digamos, es el número mayoritario, a buena hora, y yo no trato de que entrar en una situación más médico que psicólogo, tontería y media, ¿no? Sino Freud puso muy claro que el psicoanálisis tiene dos fuentes, la médica y la cultura, de tal manera que soy absolutamente partidario de que no solamente los psicólogos y los médicos se formen como analistas, sino antropólogos, historiadores, filósofos, sociólogos, etcétera, etcétera. De tal manera que, a mi entender, el número de gente que se aproxima de la Facultad de Medicina, médicos, a la sociedad es mínimo. Y otro fenómeno interesante y a buena hora y más para nosotros los hombres, es que el número mayoritario de miembros de la sociedad son mujeres. Parece que, bueno, hay una serie de factores, ¿no? Porque yo estoy trabajando en esto. Ah, sí, mano, pero escúchame, pues, escúchame, mano. Hay otras cosas que realmente son importantes. Acabo de ser invitado a contribuir a la formación de psicoanálisis en China. Y
muy inteligentes los chinos, realmente, porque han hecho énfasis en que el psicoanálisis individual lo reconocen, lo aceptan, lo consideran muy importante. Pero me han pedido, bueno, yo tengo una experiencia de grupo de privilegio realmente, porque durante 40 años he tenido grupos de 12 abiertos, mixtos y libres, de 12 personas de 1, 2, 3, 4 y 5 veces por semana por más o menos 40 años. De tal manera que esta es una experiencia en que los chinos me dicen qué es lo que quieren que yo haga una vez que esté ahí. Y yo les he pedido tiempo y una serie de elementos para que la cosa sea. Igualmente he recibido la invitación de Bolivia, de que también está empezando. Y lo que más me interesa es también en el Perú, de que lo importante acá es lograr, por razones absolutamente válidas, y ya lo ha dicho en el trabajo, todos ustedes directa o indirectamente, consciente e inconscientemente, se ha hablado mucho de la medicina, y se ha hablado del interés de extender el potencial analítico que es indudable en todas las disciplinas, creo yo, y no por fanatismo ni... No. Entonces, el hecho de que se logre que el psicoanálisis se introduzca en las facultades de medicina, pero ya, igual que la psiquiatría, podría ser en un comienzo mutuo, pero con una ya reconocimiento de ser un hijo no solamente deseado, sino formalizado, porque todavía está media agua la cosa, ¿no? Te nombro hasta por arriba, pero en la realidad el psicoanálisis, como un ente ya así, trascendente, no tiene los elementos como para tener autonomía, independencia y posibilidad de extensión como la merece. Y yo creo que ahí debe dirigirse políticamente, porque esto es político, y como estamos en política ahora acá, es realmente pues, una situación bien difícil, ¿no? Pero quizás eso no interesa, pero desde nuestra perspectiva, nuestra intención y poner toda nuestra pasión lúcida para el logro de esto, que sería tremendamente merecido y trascendente. Entonces yo creo, y acá terminé, ustedes me han entendido a dónde voy. Gracias, sí, muchas gracias, Saúl. Tenemos 5 minutos para intentar continuar el diálogo, ¿sí? Puedo solamente para aclarar una cosa en relación a lo que plantea Saúl, ¿no? Primero que yo creo que es bien importante hacer nuestra la propuesta que ha hecho Augusto Scrivens, ¿eh? Y convertirla en un hecho institucional además. Ahora, eso está en relación también a lo que está planteando Saúl, porque creo que sí, que es necesario extender el psicoanálisis, ¿no?, hacia sectores que todavía no tienen, digamos, esa proximidad. Pero también habría primero que preguntarnos qué tipo de psicoanálisis es el que queremos. ¿Eh? Eso es lo primero. Porque somos un país altamente conflictivo, porque hemos vivido una serie de cosas terribles, una guerra interna atroz, con muchos muertos, que han dejado señales indelebles en nosotros, mentales, por cierto, ¿no? Entonces requerimos de una aproximación psíquica, psicológica, ¿no?, psicoanalítica en este caso, para poder reparar, ¿no?, las cosas que han pasado. Y además prepararnos un poco para poder, siguiendo lo que decía Augusto, para poder nosotros meter el hombro y colaborar todos con trabajos como el de ustedes, ¿no?, para que no se sientan ustedes solas haciendo ese trabajo. ¿Ya? Okay. Bueno, yo voy a intervenir un ratito antes de Rocío y Lisi. Yo sí creo que esta historia de la militancia, como decía Mati, que ha sido una iniciadora en los 70s,
Como muchos otros, lucho también y en distintas experiencias de abrir el oído al dolor, y en realidad es una militancia en la que probablemente Freud fue el primero, porque consiste en poder desarrollar el aparato de contener el dolor tanto en nuestra práctica privada como en nuestra supervivencia como ciudadanos, y en las funciones que podamos o no. Mejor si es con una institución, sí usamos este local, por ejemplo, para las reuniones, pero el camino obviamente está abierto, y creo que además no es solamente la institución psicoanalítica, sino que es en conjunto con otras instituciones. O sea, no es que vamos y plantamos ahí nuestra bandera y listo. Creo que es el hecho de que en este caso se conjugan, obviamente es la necesidad, pero se conjugan estas experiencias interinstitucionales e interdisciplinarias, las que creo que abren un montón de rutas. Este es un pedacito, digamos, para discutir métodos, técnicas, protocolos de vínculo, en fin. Nada, eso. Sí, brevemente, ¿no? Como decía Cecilia al inicio, esto es un trabajo que las tres venimos haciendo hace muchos años, ¿no? Y a mí, a nivel personal, digamos, la motivación a participar de esta sociedad vino por mis dificultades de escuchar a los grupos con los que trabajaba, ¿no? Cuando trabajaba el tema de derechos humanos. Entonces, he encontrado en el psicoanálisis un dispositivo, vamos a llamarlo así, ¿no? Técnico, teórico, que me ayuda a pensar lo que pasa en la realidad del Perú, ¿no? Y lamentablemente, cuando uno trabaja en estas zonas, estos casos que hemos descrito, que son terribles, también son cotidianos, ¿no? Y las personas aprenden a vivir con eso, ¿no? Y aprenden a vivir en dos sentidos. Aprenden a sobrellevar y a preservar recursos, ¿no? Porque en el trabajo de talleres con los promotores, los estudiantes iban redescubriendo muchos recursos de estas personas que en medio de esa desolación y de esos problemas se entusiasmaban con la posibilidad de un futuro mejor, ¿no? Sí. Y muchas veces, en muchos momentos, el trabajo con los promotores ha alimentado el entusiasmo y la ilusión de los profesionales. Y creo que eso es bien importante. Absoluto, ¿no? Otro elemento es la necesidad del grupo, ¿no? Un poco en la línea que plantea Saúl, porque el trabajo de atención a la violencia que en nuestro país está, digamos, encadenada los efectos de la violencia política o las secuelas de la violencia política con todas estas otras dimensiones de violencia que hoy vivimos: feminicidio, violencia familiar, sicariato, pandillaje y todas las cosas que vemos en nuestra ciudad y en otras ciudades del país, ¿no? La única manera de contrarrestarla es la capacidad de reparar vínculos y no de sentirse acompañado en eso, ¿no? Entonces la apuesta de nosotras era cómo convertir un dispositivo que es conocido en el psicoanálisis, que es la práctica de grupos, en un dispositivo que pueda ser llevado a una política pública o pueda ser incorporado en el marco de una política pública. Y eso es un poco más complejo, ¿no? ¿A quiénes ofrecemos escucha individual? ¿A quiénes ofrecemos escucha psicoterapéutica de grupos? ¿A quiénes ofrecemos grupos operativos? ¿A quiénes ofrecemos simplemente talleres? ¿No? Entonces, este espacio y esta apuesta es seguir pensando. Esta experiencia no la agota, es apenas un primer paso. Nosotros somos locas y tercas y vamos a seguir en esto. Nos hemos sentido apoyadas en muchos sentidos por nuestra institución, nuestra casa, que es la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, pero también creemos que como institución todavía tenemos que hacer mucho más para que esto sea efectivamente sostenible y no sea el esfuerzo de 3 personas y luego nos recuerden a nosotras 3 y sea simplemente eso, ¿no? Gracias. Bueno, yo quería hacer solamente quería decir una cosa, una pregunta que había hecho Magda, sobre si era delicado romper estas defensas
que yo creo que de alguna manera ya se están rompiendo. O sea, no es que vamos nosotros como pioneros y decir acá está el psicoanálisis, vamos a pensar, sino que, como decía Rocío, hemos ido en el marco de apuntalar una política, ¿no? Que la política buscaba, digamos, erradicar o resolver el problema de violencia. En ese sentido, ya el hecho de que existe esa violencia, además no hemos mencionado que esta zona también sufrió los embates de la guerra, y que la misma población decía que de ahí habían quedado muy golpeados, muy desconfiados y se habían quedado sin identidad, cito sus propias palabras. Entonces yo creo que a veces tenemos mucho miedo de intervenir porque vamos a romper un cierto equilibrio, que de alguna manera sí, o sea, creo que también lo hacemos en el consultorio, ¿no? Estamos yendo a romper un cierto equilibrio, pero de alguna manera también eso ya se viene dando. Entonces creo que eso me parecía interesante, porque efectivamente son zonas donde tú mencionabas que ya están sufriendo un olvido del Estado, un olvido de servicios, un olvido histórico, etcétera, etcétera. Y el hecho de que alguien los escuche y que vengan instituciones de fuera, solamente eso es reparador, ¿no? Y por eso creo que es una tarea importante hacerlo en conjunto con otras instituciones. Sí. Sí, es fundamental, claro. Sí, no. Bueno, gracias, creo que cumplimos con el tiempo. Muy amables. Gracias.